División celular. El ciclo de la vida celular es la serie de cambios por los que pasa una célula desde el momento en que se forma hasta que se divide. El ciclo tiene dos periodos principales: la interfase, en la que la célula crece y sigue realizando sus actividades metabólicas normales, y la división celular, durante la cual se reproduce. Durante la interfase, que es con mucho la fase más larga del ciclo celular, la célula está muy activa y lo único de lo que descansa es de la división. ¿Qué ocurre durante la división celular? En todas las células distintas de las bacterias y de algunas células del sistema reproductivo, la división celular está conformada por dos acontecimientos importantes: la mitosis y la citocínesis. Cuando comienza la división celular, durante la profase temprana, el nucleolo desaparece formando las fibras de cromatina que se acortan y dan origen a las cromátides, las cuales, al unirse mediante un centrómero, forman los cromosomas. Luego, los centriolos se desplazan hacia los extremos y sacan unas fibras llamadas microtúbulos, formando la placa de metafase. El uso mitótico comienza a atrapar los cromosomas para ordenarlos y la envoltura nuclear se descompone. Esto se denomina profase tardía. En la metafase, el huso ha capturado en sus microtúbulos todos los centrómeros de los pares de cromátides y los ha alineado en el centro de la célula, en el uso mitótico. Antes de proceder a la anafase, la célula comprobará que todos los cromátides estén en la placa metafásica con sus cinetocoros unidos correctamente a los microtúbulos. Esto se llama punto de control del uso y ayuda a asegurar que las cromátides hermanas se dividan uniformemente entre las dos células hijas, cuando se separen en el paso siguiente. Si un cromátide no está correctamente alineado o unido, la célula detendrá la división hasta que se resuelva el problema. La anafase. Durante la anafase, los centrómeros se dividen y separan a los dos miembros de cada par de cromátides, que se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Una vez separadas, las cromátides reciben el nombre de cromosomas. A medida que los cromosomas son movilizados por los microtúbulos, durante la anafase adoptan una forma de V, ya que los centrómeros se ubican delante de los cromosomas y los arrastran hacia el polo celular. La telofase es la cuarta y última fase de la mitosis celular. Es también la revisión de procesos que dieron lugar durante la profase y metafase. En la telofase, los cromosomas ya se hallan separados en dos extremos opuestos de la célula, en donde el ADN adquiere nuevamente la apariencia de hilos en donde se van desarrollando para volverse de nuevo fibras de cromatina. El hueso mitótico es el grupo de microtúbulos que surgen en los centriolos, en donde se van rompiendo y desapareciendo, logrando así formar una envoltura nuclear alrededor de cada masa de cromatina y en donde van apareciendo nucleolos en cada uno de los núcleos hijos. La citocinesis o división del citoplasma suele empezar durante la anafase tardía y se completa durante la telofase. Un anillo contractil hecho a base de filamentos forma un surco de segmentación en el cuerpo medio del huso y, finalmente, mediante un proceso llamado abscisión, la masa citoplasmática sufre una estrangulación que la divide en dos partes. Así, al final de la división celular se han formado dos células hijas. Cada una es más pequeña y tiene menos citoplasma que la célula madre, pero es genéticamente idéntica a ella. Las células hijas crecen y realizan actividades normales hasta que les toca dividirse a su vez. La mitosis y la división del citoplasma suelen ir de la mano, pero en algunos casos el citoplasma no se divide. Esta anomalía ocasiona la formación de células binucleadas, con dos núcleos, o multinucleadas. Esto se produce con bastante frecuencia en el hígado. División celular reproductiva. Durante la reproducción sexual, cada nuevo organismo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes, cada uno producido por un progenitor. Si los gametos tuviesen el mismo número de cromosomas que las células somáticas, el número de cromosomas se duplicaría tras la fecundación. La meiosis es la división celular reproductiva que tiene lugar en las gónadas, ovarios y testículos, y produce gametos en los cuales el número de cromosomas se redujo a la mitad. Como resultado, los gametos contienen un juego simple de 23 cromosomas y por ende son células haploides. La fecundación restaura el número de diploide de cromosomas. Meiosis. A diferencia de la mitosis, que se completa después de un solo ciclo, la meiosis ocurre en dos etapas sucesivas.
meiosis 1 y meiosis 2. Durante la interfase que precede a la meiosis 1, los cromosomas de la célula diploide empiezan a duplicarse. Como consecuencia de la replicación, cada cromosoma contiene 2 cromátides hermanas unidas por centrómeros. Esta replicación de los cromosomas es similar a la que precede a la mitosis en la división de las células somáticas. Meiosis 1. La meiosis 1, que comienza una vez concluida la replicación de los cromosomas, consta de 4 fases: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Profase 1. La profase 1 es la fase extensa en la cual los cromosomas se acortan y engrosan. La envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen y se forma el huso mitótico. Durante esta fase ocurren 2 hechos importantes. En primer lugar, las 2 cromátides hermanas de cada par de cromosomas homólogos se aparean a través de un proceso denominado sinapsis. La estructura resultante, compuesta por 4 cromátides, se llama tétrada. En segundo lugar, se produce el intercambio de sectores de las cromátides de los cromosomas homólogos. Este intercambio entre segmentos de cromátides no hermanas se denomina entrecruzamiento de genes. Este proceso, entre otros, permite el intercambio de genes entre cromátides de cromosomas homólogos. Como consecuencia del entrecruzamiento, las células resultantes presentan diferencias genéticas entre sí y con respecto a la célula que les dio origen. El entrecruzamiento produce recombinación genética, o sea, la formación de nuevas combinaciones de genes, y es responsable en gran parte de la gran variabilidad genética entre los seres humanos y otros organismos que también producen gametos por medio de la meiosis. Metafase 1. En la metafase 1, las tétradas formadas por los pares de cromosomas homólogos se alinean a lo largo de la placa de metafase de la célula con sus cromosomas homólogos yuxtapuestos. Anafase 1. Durante la anafase 1, los miembros de cada par de cromosomas homólogos se separan a medida que son impulsados hacia los polos opuestos de la célula por los microtúbulos que están unidos a los centrómeros. Las cromátides apareadas unidas por sus centrómeros permanecen juntas. Telofase 1. La telofase 1 y la citocinesis de la meiosis son similares a la telofasis y la citocinesis de la mitosis. El efecto neto de la meiosis 1 determina que cada célula resultante contenga un número haploide de cromosomas, ya que le queda un solo miembro de cada par de cromosomas homólogo presente en la célula inicial. La segunda etapa de la meiosis 2, también presenta 4 fases: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Estas fases son similares a las que tienen lugar durante la mitosis. Los centrómeros se dividen y las cromátides hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. En resumen, la meiosis 1 comienza con una célula diploide y termina con 2 células, cada una con un número haploide de cromosomas. Durante la meiosis 2, cada una de las 2 células haploides formadas durante la meiosis 1 se divide. Como resultado neto, se forman 4 gametos haploides con información genética diferente de la célula diploide que dio inicio a todo el proceso.